Bueno, muy bien. Entonces, creo que el principio o el punto inicial por donde voy a comenzar hoy, Ujú. bueno, va a ser lo de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, empezaré por ahí. Entonces, corriente eléctrica. Tratar de escribir lo más recto posible, aunque estoy un poco así ya. Bueno, resulta que primero que todo, bueno, hablar de lo que es una carga eléctrica. ¿Ok? Una carga eléctrica, bueno, es una partícula. Es una partícula donde tiene una propiedad. Una propiedad es tener carga. ¿Ok? Así como, por ejemplo, las partículas tienen masa, pues también pueden tener carga. Entonces decimos que eso es una característica propia de ella. Sabemos que existen partículas que son positivas, partículas que son negativas y partículas que definitivamente no tienen carga. ¿Okay? Hace más de 100 años, cada uno de los científicos que investigó en los modelos atómicos descubren una partícula en especial. Por ejemplo, bueno, en este momento me acuerdo de que JJ Thomson fue el que descubre el electrón, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. Es el que descubre el electrón. Luego aparece el protón. ¿Okay? Aparece el protón. Sale volando esto. Pues déjame ver que alguien tiene, y ahora sí ya lo silencié porque mete el sonido. Ah, bueno, sí. Entonces, aparece el protón, que de hecho vamos a buscar quién fue el que descubre el protón. Ah, Rutherford. ¿Sí? Rutherford con un experimento muy curioso que utilizó partículas alfa. Y luego, bueno, el neutrón que no tiene carga. ¿Okay? Esas son las tres. De esas tres partículas, protón, electrón y neutrón, cuando las partículas se mueven, las partículas al moverse generan una corriente eléctrica. ¿Okay? Muy bien. Ahora, es algo muy importante mencionar que esa característica de tener una carga eléctrica alrededor de ella, ¿verdad? Digamos que esta que es positiva, alrededor de ella aparece algo que se llama campo eléctrico. ¿Ok? Pongámosle así en términos clásicos para poder entenderlo de diario vivir, que un campo eléctrico es todo este, digámosle, perfume que tienen las partículas alrededor, ¿verdad? Una de las características interesantes de una partícula positiva es que el campo eléctrico que se representa como una E, el campo eléctrico de ella son líneas imaginarias, ¿verdad? Son líneas imaginarias que salen, en este caso, si es un protón, salen de la partícula. Caso contrario a que si fuera un electrón, el campo eléctrico de ella lo que hace más bien es entrar a la partícula. ¿Ok? Y es importante saber el concepto de lo que es un campo eléctrico, porque el campo eléctrico es el que va a provocar que las cargas se muevan. Y si sabemos que una corriente eléctrica es un flujo de cargas, entonces podemos decir que el flujo de cargas se debe a que existe un campo eléctrico externo que haga que se muevan. Pero ellas mismas tienen un campo eléctrico, tienen ese perfume que las caracteriza, ya sea que fuera positiva o negativa. Entonces,
Si yo por algún instrumento, aparato, logro generar un campo eléctrico que vaya en una dirección, ¿sí? Digamos aquí, yo vengo y tengo una máquina que esa máquina hace un campo eléctrico, y yo vengo y pongo una partícula positiva acá, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que la partícula positiva se va a mover en dirección al campo eléctrico. Mientras que las partículas negativas van a ser partículas que se mueven en contra del campo eléctrico. Eso es una característica muy importante. Porque, por ejemplo, y esto lo vamos a usar aquí, si tenemos un cable, ¿okay? Y en ese cable sabemos que hay un campo eléctrico aplicado, la intensidad de la corriente que nosotros midamos en ese cable va a ser porque hay cargas que se van a mover, digamos, a través de él. Entonces, las positivas van a ir en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, aquí voy a dibujar solo 3, aunque son millones, ¿verdad? Las que se mueven, millones, millones, millones. Pero las negativas van a ir en contra. Entonces, usted va a ver a las negativas más bien viajando hacia el lado opuesto. Entonces, como lo dijo alguna vez Benjamin Franklin, la corriente eléctrica es un movimiento relativo, porque la corriente eléctrica va a originarse por el movimiento de cargas. Claro, ¿cuáles? Las dos. Las positivas van a ir en dirección del campo eléctrico y las negativas van a ir en contra. Por convención, decimos que la corriente eléctrica va en dirección en las que se mueven las positivas. O sea, la corriente eléctrica va a ir en dirección hacia donde va el campo eléctrico. Eso es algo súper fácil para recordar. Ahora, bueno, tal vez en algún momento hemos escuchado que una batería o alguna resistencia o algún aparato, sea lo que sea, tiene una diferencia de potencial, que ahorita vamos a hablar tal vez un poco más, con más detalle de eso más adelante, pero ¿qué será esa diferencia de potencial? Esa diferencia potencial se origina, por ejemplo, imaginemos que este cable es una resistencia. Y esa diferencia de potencial en esa resistencia se origina porque de este lado se empiezan a acumular muchas de estas cargas rosadas, que son las positivas. Mientras que del lado contrario se empiezan a acumular, ¿qué? Muchas cargas negativas. Entonces, como de un lado se van las cargas positivas y del otro lado se van a ir las cargas negativas, eso es lo que crea una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Que lo representamos con un delta V. Diferencia de potencial. Entonces, ¿cuáles son las características de una corriente eléctrica? Bueno, uno, que las cargas se mueven en forma relativa. Positivas para un lado, negativas para el otro. Dos, para que haya una corriente eléctrica, tiene que haber un campo eléctrico. Y tres, debido a que las cargas se mueven en direcciones contrarias, eso crea una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, debido a que de un lado se acumulan cargas de un signo y del lado contrario de otro signo. Muy bien. Estas son las características básicas de una corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, resulta que la corriente eléctrica tiene que viajar por algún medio. Ese medio por donde viaje la corriente eléctrica va a tener una característica y esa es
su resistencia al paso de corriente. Pero vea qué curioso. Ve, vamos a ver. Vamos a dibujar aquí como dos tipos de resistencias diferentes, pero le vamos a poner tal vez un color diferente. Los metales tienen una característica, ellos. Los metales son muy buenos conductores de calor y muy buenos conductores de corriente eléctrica. Resulta de que no es lo mismo tener, por ejemplo, oro, aquí está el oro, o tener, por ejemplo, déjeme ver otro que se le parezca, oro, y vamos a utilizar plomo. Aquí tengo una tabla con los elementos, plomo y oro. Perfecto. Usted puede tener dos varillas, una hecha de plomo y una hecha de oro. Pero imaginémonos que le suministramos corriente, hacemos pasar corriente eléctrica a través de ellos. Qué sé yo, de aquí, de un extremo pongo un negativo, del otro lado pongo un positivo. Igual acá. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de esos dos podría ser el mejor conductor? Y esa es una palabra muy importante. Un conductor de corriente es aquel elemento que me va a favorecer a mí que la corriente eléctrica fluya por ahí. Entonces es un conductor. Un aislante sería aquel material que evita que pase una corriente por ahí, pero en una mayor cantidad. O sea, un aislante eléctrico podría ser el caucho, podría ser el azufre, podría ser el ámbar, el vidrio. Esos son aislantes. ¿Ok? Mientras que los conductores, pues son los metales, ¿verdad? Plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, acero, plomo, mercurio y ahí todo el montón de metales que usted quiera. Pero qué curioso, ahora sí, son dos metales, plomo y oro. ¿Cuál de ellos dos será mejor conductor de corriente? Bueno, resulta que hay una respuesta para ello. Y eso depende de los átomos. Depende de los átomos que lo conformen a ese elemento. No es lo mismo tener plomo a tener oro. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, con la tabla periódica. ¿Sí? Si buscamos la tabla periódica un momento y nos vamos y buscamos, vamos a ver, por aquí tengo una. Aquí está, voy a abrirla y la voy a enseñar para que la vean. Para recordar tal vez un poco el asunto de dónde está cada elemento y cuáles son sus diferencias. ¿Okay? Voy a darle aquí un pantallazo a esto y lo enseño. Ahora sí, va buscando este control. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí está. Si tenemos el oro se encuentra, vamos a ver, qué hombre que se me ha perdido. A ver. Aquí está, oro. El elemento 79. ¿Qué significaba decir el oro 79? El 79 decía de que el oro tiene 79 protones en su núcleo y 79 electrones en su nube electrónica, girando alrededor de ese núcleo. Si yo lo que hago ahora más bien es buscar el plomo, vamos a ver, busquémoslo. Pues ese también se me perdió. Aquí está, 82, ¿lo ven? Significa que ese 82 tiene 82 protones en su núcleo y tiene 82 electrones dando vueltas alrededor de él. Claro, vea,
hay una diferencia de 3 electrones entre ellos. El plomo tiene más que el oro. Esa sería una diferencia química entre ellos dos. Ahora, bueno, hablemos de una diferencia física. ¿Cuál será un mejor conductor de corriente? Bueno, los elementos tienen una variable o una propiedad también que se llama resistividad, ¿sí? Que no es lo mismo a resistencia. No, 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 no. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, la resistividad, esta es una propiedad. Es una propiedad de los materiales que va a depender de sus características electrónicas. Uno tiene más electrones que el otro, de sus características, digamos, atómicas. Y, pues bueno, vean, el plomo tiene una resistividad, que es como una P, ¿verdad? Ese sería el símbolo. El plomo tiene una resistividad de 22 por 10 a la menos 8. Ohm, esa es la unidad por metro, así es. Ohm por metro son las unidades de la resistividad. Esto es el plomo. Pero vea qué curioso, busquemos la resistividad del oro. Si buscamos la resistividad del oro es 2,44 por 10 a la menos 8. Bueno, ahora sí, definámosla. Ya dije que la resistividad es una propiedad de los materiales, pero, ok, la resistividad me indica qué tan fácil o difícil es que por un metal, pongámoslo así, o aislante, o semiconductor, no importa cuál de los tres sea, pase corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos esos dos valores de resistividad. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Que si un metal tiene una alta resistividad, ¿sí?, más difícil será para la corriente pasar por ahí. Entonces, recordamos un poquillo del cole, la notación científica. Son dos números que están multiplicados por 10 a la menos 8. Esto significaba que era un número muy pequeño. Significaba que, por ejemplo, si es 22 por 10 a la menos 8, era 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y en ese es donde iría el valor, ¿verdad? 22. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes qué número más pequeño. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vendría el 22. O sea, es un número sumamente pequeño. ¿Sí? Por eso está el por 10 a la menos 8. ¿Sí? Por aquello que no recordaban que era el por 10 a la menos 8. Bueno, entre estos dos números, ¿cuál es más pequeño? Cuando tienen el mismo por 10 a la menos 8, el más pequeño va a ser el que está aquí, digamos, lo que me toca fijar es el número que está aquí adelante. ¿Eh? Este tiene 2,44 y este tiene 22. Entonces vea qué curioso. La resistividad del plomo es mayor a la resistividad del oro. Por lo tanto, de aquí voy a sacar una conclusión importante. Por el oro es más fácil pasar corriente. O sea, profe, que es mejor conductor. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cada metal tiene una resistividad diferente. A nivel atómico, o sea, con la tabla periódica uno no se puede dar cuenta cuál es mejor y cuál no.
No, porque le voy a contar una cosa. No sé si usted se acuerda en química que existía algo que se llamaban configuraciones electrónicas. No sé si se acuerda. No. Las configuraciones electrónicas que uno lo veía en el colegio, ¿verdad? Le decían a usted, mira, qué sé yo, por ejemplo, berilio. Ok. El berilio, según los electrones que tiene el berilio, ¿verdad? El berilio está en el grupo, es el elemento número 4. El berilio tiene 4 electrones y tiene 4 protones. ¿Ve? Vea qué curioso el berilio. Si, digamos, yo dibujo el núcleo de berilio y dibujo las órbitas de los electrones alrededor de él, ¿verdad? Resulta que aquí había que recordarse, un poquillo de química, tenía que recordarse uno la ley de exclusión de Pauli, que decía que un electrón, ¿verdad? Solo puede tener, digamos, posiciones discretas dentro del átomo. Y eso era lo de los famosos números cuánticos. No sé si se acuerdan. N, ML, L y S. Eran 4 números cuánticos. No sé si se acuerdan del colegio. El No, número cuántico principal, no el estaba número cuántico cole. Man, y secundario. siempre la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, siempre. Sí, si es un átomo neutro. ¿Ves? Si es un ion, ya no. Pero Un ion es, a nivel de elementos estables, sí, digamos, todos son neutros. Misma cantidad de protones que de electrones. ok, ok, pura ya. ¿Ves? Bueno, aquí es donde uno agarraba las reglas de los números cuánticos que uno veía en el cole y uno empezaba a distribuir electrones en nubes electrónicas. Digamos, los electrones tienen que tener ciertas posiciones dentro del átomo. Entonces, por ejemplo, si yo quería hacer la configuración electrónica del berilio, tenía que decir 1s2, 2s2. Yo no sé si se acuerdan de eso. Era muy interesante. Decir, mira, de esos 4 electrones, tengo 2 en el nivel cuántico principal 1 y en el nivel secundario S o en el orbital S. Y los otros 2 electrones están en el número cuántico o en el piso número 2 con el orbital S también. Entonces, ¿para qué era importante esto? Porque cuando uno va a pasar corriente a través de un material que está compuesto de cierto átomo, los electrones que estén más lejos del centro son los primeros que van a sentir ese campo eléctrico externo, ¿verdad? Para moverse. Entonces, imaginémonos que un átomo que tenga muchos electrones, ¿verdad? Y usted viene y aplica un campo eléctrico a esa varilla, ¿verdad? De, qué sé yo, de oro. Entonces, vamos a cambiar aquí el elemento de oro, ¿vean? Y ese átomo de oro, en el nivel más externo que tenga, fijo hay un electroncillo ahí. Y ese electroncillo, para arrancarlo yo de ese núcleo, es muy fácil, no necesito mucha energía. Arrancar uno que esté cerca del núcleo, sí, eso es un dolor, porque entre más cerca del núcleo, más cuesta arrancarlo. Entonces, claro, imagínese usted que si a esta barra yo vengo y le aplico un campo eléctrico, el primero que va a salir en dirección contraria, ¿verdad? Porque recordemos que un electrón tiene que moverse en dirección contraria. El primero que va a ser arrancado de ese átomo, ¿verdad? Para que pueda moverse de un lado al otro y ya dejar el núcleo en sí y poder moverse por el material, va a ser el electrón que esté más lejos del núcleo. Entonces, bueno, al fin y al cabo es eso, Y es que entonces, las características, como tiene más electrones, pero es menor conductor, eso significa que tiene menos electrones en órbitas superiores. es que hay un detalle muy importante. Eh, recordá que aquí la tabla periódica está ordenada por sus configuraciones electrónicas, pero está también acomodado, digamos, los electrones dentro de ese núcleo en diferentes orbitales y esos orbitales no necesariamente todos tienen que seguir un mismo orden. Es una respuesta un poco compleja. Le voy a contar por qué. Vean, vamos a ver si aquí tengo, denme un momento. Aquí tengo mi libro de química. Vamos a buscarlo. Vean. Aquí está. Voy a abrirlo y le voy a buscar
lo de las configuraciones para que recuerde o tal vez, bueno, si no recuerda, pues lo conozca. Vamos a ver, eso estaba aquí. Propiedades electrónicas de los átomos. Y, ok, aquí está. Eso es cuando uno estudia, por ejemplo, los números cuánticos. Vean. El modelo actual atómico que nos rige en este momento es uno que está orientado con probabilidades, ¿ok? Que es prácticamente en que está centrado hoy en día la mecánica cuántica. Entonces, resulta que un átomo en realidad no es una bolita. Un átomo podríamos decir que es esto. Es una nube de probabilidades. Porque a nivel cuántico nosotros no podemos decir dónde está un electrón en un punto. Es imposible. ¿Okay? Yo no puedo decir que un electrón, digamos, si esto fuera un átomo de hidrógeno, que solo tiene un electrón, yo puedo calcular la probabilidad más alta de encontrar ese electrón cerca del núcleo, pero que una probabilidad bastante baja es encontrarlo lejos del núcleo. Ese es el enfoque probabilístico de la mecánica cuántica, que hoy, digamos, es como se está catalogado un átomo. Esto hace que los átomos, tengan diferentes orbitales alrededor de él. Y hay varios tipos. Vea, están los orbitales S. Los orbitales S son muy bonitos porque si un electrón está en este orbital, el orbital es esférico, redondito. Pero si los electrones están en orbital P, vea cómo cambia. Los orbitales P parecen dos globos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea, para que me entienda. Si hay un electrón en este orbital P, aquí está el núcleo, en el centro. Y el electrón hace esto. Da vuelta por aquí, da vuelta por acá. Da vuelta por aquí, da vuelta por acá. Ok, sí, es más fácil de arrancar. Claro. Que 1S, correcto. Pero también, cuando empiezan a haber más electrones dentro de ese átomo, ¿verdad? Ellos también pueden estar en otro orbital, que sería el D. ¿Que ve? Este es un poco más complejo, porque un electrón entonces ya puede hacer uno por aquí, otro por aquí, dar vuelta por aquí, dar vuelta por acá, ¿ve? Ya tienen diferentes formas. Y entonces, empezar a meter electrones en un núcleo, en un átomo, todo depende del nivel que se encuentre vacío en ese momento. Porque van a haber electrones que van a entrar al nivel S, que es este, el redondito, pero otros entrarán al nivel P y otros entrarán a nivel D. ¿Ven? O sea que un átomo puede tener muchos orbitales. Son 4 los de la tabla periódica que rigen, es el S, el D, el P y el F. Esos son los 4. Entonces, vea qué curioso, inclusive tienen sus reglas para ordenarlo, ¿ve? Entonces, el electrón que esté más cerca del núcleo va a estar aquí. Va a tener forma redondita, ¿verdad? Porque están en nivel S. Y el número cuántico principal será el 1. Pero vea que si compárelo con un electrón que esté aquí en el 4P. Para llegar a 4P, tuve que haber pasado por el 3D, por el 4S, por el 3P, por el 3S, por el 2P, por el 2S y por el 1S. O sea, pongámoslo así, para que me entienda, eso es un edificio. ¿Ok? Este es recepción. Pero vea qué curioso. Para el segundo piso tiene como un mezanín, no sé si han visto eso en construcción, que es que dentro de un piso hay otro piso de él, hay un piso más dentro de ese piso. Bueno, pasa lo mismo aquí. Está recepción, en el segundo piso tenemos 2 opciones para estar, sea en el lobby principal o en el mezanín, que está, vamos a subir las escaleras, pero aún no he cambiado de piso. Cuando llega al tercer piso, todo muy bien. Me parece ser que pasa lo mismo con el piso que estaba abajo, pero ¡pum! Aparece este señor aquí y dice, ¿pero qué es esto? Ok, vamos a ver. Si yo estoy en el tercer piso y soy un electrón y estoy en 3S, puedo pasar a 3P,
y después paso al piso número 4. Y si sigo aumentando de energía, vuelvo al 3. Qué loco, ¿verdad? Es el mundo cuántico, pero así es. ¿Eh? Significa que yo para meterle electrones a un átomo, tengo que ver en qué piso hay campo. Y siempre se va a llenar de aquí para arriba. Y Entre más alto esté usted, más se energía vacía tiene. de arriba para abajo. De abajo para arriba, se llena. No, Cuando usted va... se vacía de Ah, arriba. sí. Ajá, ajá. Se vacía. El primer electrón que va a salir despedido de un átomo va a ser este. Digamos, en este caso sería este. Un electrón aquí, Y yo le esa doy es la energía. Y esa es la razón de por qué el oro es mejor conductor que el plomo. Correcto. Deben existir electrones en un nivel más alto que son más fáciles de arrancar que del plomo. Correcto. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Pura Muy ya. bien. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la resistividad? Bueno, para darme cuenta de eso, ¿verdad? ¿Qué elemento puede ser mejor conductor que otro? Pero ahora sí, ¿qué tiene que ver la resistividad con la resistencia? Resulta que la resistencia es la capacidad de un material, no elemento, de un material para oponerse al paso de corriente eléctrica. Entonces, ojo, ve aquí curioso. La resistencia depende propia y exclusivamente del material que usted tenga. Y claro, por supuesto, del tipo de elemento que usted tenga. En pocas palabras, ¿qué significa eso? Significa que si tenemos, por ejemplo, un cono aquí, y tenemos un cilindro, y yo vengo y conecto esta cara del cono a una batería y una terminal y esta otra, y lo mismo pasa aquí. Esos dos elementos no tienen la misma resistencia, aunque los dos, por ejemplo, estén hechos de oro. Digamos que esto es un cono de oro y este es un cilindro de oro. Ahí está, los dos son de oro. Pesan lo mismo y tienen la misma Todo, área. todo, lo mismo, exactamente igual. Bueno, ahora sí, la pregunta es, ¿por cuál pasará más o menos corriente? Ah, entonces ahora eso lo marca la resistencia, no la resistividad, porque los dos tienen la misma resistividad, los dos son de oro, pero su forma geométrica es diferente. Y por lo tanto, como tienen formas geométricas diferentes, tienen resistencias diferentes. Porque la resistencia en su fórmula física es esto: resistividad por el largo entre el área. ¿Sí? Quiere decir que la resistencia es un aspecto geométrico. La resistencia al paso de corriente va a depender de la geometría de lo que usted conectó a la corriente, porque no va a ser la misma resistencia que tienen ambos, aunque estén hechos
de oro, los dos. Por eso, y esto es algo importante, tener un cable muy largo, digamos 2L, a tener un cable que sea de solo L, ¿cuál va a tener más resistencia? Bueno, entre más largo es el cable, más resistencia tendrá. ¿Sí? Entre más largo es el cable, más resistencia habrá. Pero también, y se puede ver en los cables de alta tensión, que los cables de alta tensión son increíblemente gruesos. No sé, por ejemplo, el cable este de corriente de la plancha. Se dice, bueno, sí, claro, hay una diferencia abismal ahí. Bueno, entre más ancho, digamos, entre más área transversal, ¿verdad? Esta, porque un elemento tridimensional tiene muchas áreas. El área transversal, o sea, el área del cable, entre mayor sea, menos resistencia al paso de corriente tendrá. Entonces, un cable grueso transporta más corriente que un cable delgado. Y por eso hay cables de que usted conecta a la corriente y son muy delgaditos y empiezan a quemar el forro, este plástico que ellos tienen, ¿verdad? Porque está pasando mucha corriente debido a que como son tan delgaditos, no tienen o no presentan una resistencia significativa. Entonces pasa mucha corriente, se calienta y empieza a quemarse el recubrimiento de plástico que el cable tiene, ¿ven? Normalmente ¿Ven? pasa en el trabajo mío porque cuando uno solda, si es muy delgada la extensión, se empieza a quemar porque es demasiado Exacto, gravedad que pasa. claro, exactamente, Profe, exactamente. pues, disculpe, ¿usted podría poner el otro lado de esa hoja? Sí, claro. Igual ahora les paso las fotos y les va a quedar el video. Yo estoy grabando. Ah, ok, pura vida. No, con gusto. Digamos, es para que, digamos, pongan atención y después yo les paso todo. Claro, claro, gracias. No hay problema. Bueno, muy bien. Entonces, ve, eso ya empieza a explicarnos por qué hay diferentes metales que transportan corriente y lo hacen mejor que otros. Y también que la resistividad es una característica propia del material y la resistencia ya es algo de geometría del material. ¿Okay? Pero ahora vea qué curioso, vea qué interesante lo siguiente. Resulta que la resistividad, y lo voy a mencionar porque esto es importante, la resistividad, y no solo la resistividad, ¿verdad? Y la resistencia, las dos, la resistividad y la resistencia dependen de la temperatura. Qué interesante. Vamos a ver por qué. Vea. Ok. Vamos a ponernos un cable, ¿verdad? Okay, vamos a ponernos un cable. Ahí está. Yo le suministro una corriente eléctrica. Ok, aquí hay un campo eléctrico. El campo eléctrico va para allá. Ahí va el campo eléctrico. Y por lo tanto, si aquí va el campo eléctrico, aquí va la corriente. Ahí va la corriente. Perfecto. Esto está conectado a una batería. Entonces aquí está la batería. Voy a dejarla así. Esa es la batería. Muy bien. ¿Qué es lo que se mueve ahí? Cargas. ¿El campo Okay. eléctrico Entonces, está afuera o está adentro del cable? él está dentro. Él está dentro y tiene una característica muy interesante, ¿verdad? Que el campo eléctrico siempre va a salir por la cara opuesta por donde entró. ¿Sí? Entonces, la batería crea diferencia de potencial para que se origine el campo eléctrico. Y entonces, ahora sí, las cargas que son positivas
viajan hacia la misma dirección de la corriente, mientras que las negativas van en contra. Y al mismo tiempo afuera hay un campo magnético Ajá, correcto. Correcto, ahí se va a generar alrededor de ese cable un campo magnético. y el campo magnético se va, si eso no se mueve, se quita. El campo magnético es un campo, bueno, si la corriente es constante, ¿verdad? Si usted no la varía, el campo magnético es un campo estacionario. Va a existir alrededor de ese cable, pero no va a variar, siempre va a estar, al menos de que usted apague la fuente de corriente y ya no pase más corriente. Pero el campo magnético va a estar afuera. El campo eléctrico va a estar dentro del cable. Profe, una pregunta. Uh-huh. Digamos, el campo magnético, es que digamos, bueno, hay un sistema como de volante que usan las motos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ellos tienen una bobina, que la bobina es como, digamos, un núcleo, ¿verdad? Y en el núcleo está enrollado con cierto cable de cobre, ¿verdad? Dependiendo del peso o así. Correcto. Pero, digamos, alrededor de esa bobina hay como un tipo de imán, que es un volante, se llama volante. Correcto. Entonces, Ajá. cuando el volante es movido por el motor, cuando enciende, y ahí ya se crea la corriente. Entonces, la pregunta es, si está apagado el motor, no hay campo magnético hasta el momento en que ya empieza a girar los imanes. Si él tiene un imán, existe un campo magnético, porque tiene un imán. Si el imán rota, sí, digamos, si es el imán el que rota, ya estamos hablando de una corriente inducida y por eso es que aparece la corriente eléctrica. Porque, bueno, no en esta clase, en la que sigue, cuando ya volvamos la otra semana con el profe, sí. cuando volvamos la otra semana con el profe, ahí él va a hablar de los relays. Él, digamos, hay que ver campo magnético. Ahí es donde vemos por qué se origina esa corriente. Ok. ¿Ven? Y de hecho yo, esa clase con el profe, yo le voy a decir igual que si puedo, pues, aportar, porque digamos, sí, está la explicación física del por qué eso ocurre. Sí, y es sí. porque Michael Faraday hace más de 100 años encontró que si usted viene y genera un cambio en el flujo magnético, o sea, en pocas palabras, si usted rota el imán o lo mueve el imán, provoca en el embobinado que usted tiene ahí una corriente inducida. Aparece así mágicamente una corriente solo con el hecho de mover el imán. A eso se le llama inducción electromagnética. ¿Ve? Ok. Sí, y es la forma en que se produce corriente alterna. Vamos a decir. Correcto. Eso es. Sí, excelente. Pero la otra semana vamos a profundizar más en eso, porque ya ahora sí vamos a hablar de campo magnético propiamente. Sí, es que yo siempre había tenido esa, digamos, sí tenía más o menos una idea, pero no había como muy clara. Claro, no, sí, así es. Muchas gracias. No, con gusto. Ok, ahora sí, vea, yo les voy a dar la fórmula aquí, les voy a explicar en qué consiste. Tal vez la fórmula no tanto lo que me interesa, sino entender algo muy importante que ocurre aquí. La resistividad depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si usted aumenta la temperatura, digamos que en ese cable la temperatura va aumentando, ¿verdad? Se va calentando ese cable. Si usted ve que la temperatura de ese cable va aumentando, eso quiere decir que la resistividad de él va aumentando. Y si la resistividad va aumentando, la resistencia también aumenta. O sea, subirle la temperatura a un conductor no es algo que me interese, porque si yo aumento la temperatura de ese conductor, la resistencia va a aumentar y me va a costar que pase corriente por él. Eso explica
por ejemplo, ¿por qué pasa lo siguiente con los metales? Vean, si queremos ver el asunto de la resistividad en función de la temperatura. Pregunta, seguro fue que llegué tarde, es que llegué tarde. Ahí explicaron por qué los electrones van a la derecha y los otros qué serían positrones o qué es eso. No, protones, electrones. Los protones van en la misma dirección del campo eléctrico, mientras que los electrones van en contra. Eso se debe a que la fuerza que sienten los verdes, ¿verdad? Que son positivos, digamos, la fuerza que hace este campo eléctrico sobre ellos, los empuja a moverse en la misma dirección del campo eléctrico. Y el protón es una característica de la... El protón era parte del núcleo, con el neutrino. Ajá, sí, exacto. Aunque digamos, muy importante, y que dicha que lo menciona, no es que el campo eléctrico arranca los protones del núcleo, no. Es que los electrones, que es lo más fácil de mover en un átomo, ¿verdad? Aquí está el núcleo y aquí están los electrones dando vueltas. Ok, ¿qué es lo más fácil de arrancar en un átomo? Electrones. Blup, agarro este electrón y lo quito de aquí. Agarro este electrón, blum, y lo quito de aquí. Agarro este electrón y flum, lo quito de aquí. Entonces, vea qué curioso. Si usted viene y mete el campo eléctrico aquí, ¿verdad? En este alambre, los electrones que están en esos átomos, flum, empiezan a migrar hacia la izquierda. Pero como empiezan a moverse hacia la izquierda, ¿qué queda hacia la derecha? Quedan átomos. El núcleo. Con pocos, quedan átomos. No solo puede quedar el núcleo, porque los electrones que están muy adentro va a costar mucho arrancarlos. También puede ser núcleos que hayan quedado, pero con solo los electrones de adentro. Pero ¿qué va a quedar de este otro lado? Van a quedar átomos cargados parcialmente positivos, ¿ok? O sea, de este lado van a quedar átomos que no tienen tantos electrones, que los electrones fueron arrancados. Y de este otro lado... Es lo que llaman un catión o algo así. Los cationes y los aniones, correcto. Exactamente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pongámosle así, una representación como si fueran cargas las que se mueven, aunque sabemos que, digamos, no es que los protones son arrancados del núcleo, sino que estamos construyendo un modelo imaginario para poder explicar qué es lo que ocurre cuando usted enciende un campo eléctrico. Mira, cuando enciende un campo eléctrico, la carga parcialmente positiva va en una dirección y la carga parcialmente negativa va en otra. ¿Ve? Y ese movimiento relativo entre ellos dos es lo que forma la corriente. Que la corriente va a ir siempre en la dirección en que se muevan las cargas positivas, pongámosle así. ¿Ve? Esto de la resistividad con la temperatura explica por qué pasa esto. Vea, si yo hago una gráfica, imaginémonos que aquí tenemos el oro de nuevo, y yo tengo un termómetro, y yo le voy midiendo la temperatura a la barrita esta. Me doy cuenta de esto, vea. Que si es un metal, como el oro, la resistividad aumenta conforme aumenta la temperatura. Y usted dice, qué curioso, cada vez pasa menos corriente, y ya la temperatura va por 70, y mira, ya va por 90, y ya cuesta más todavía que pase corriente. Claro, es que le está subiendo la temperatura. Pero eso también puede explicar, si alguna vez lo ha escuchado mencionar, cómo trabajan los semiconductores. Los semiconductores trabajan así, ¿no? Conforme usted aumenta la temperatura, para los semiconductores es una gran bendición caída del cielo, porque la resistencia baja, la resistividad baja. Entonces, los semiconductores a mayor temperatura pasa más corriente. ¿Se acuerdan cuáles son los semiconductores? El carbono, lo que es grafito, es uno. El germanio y el silicio. Pero si alguna vez ha escuchado de los superconductores, ¿ok? Vea lo que pasa con los superconductores. Los superconductores, más bien es que la resistividad es cero, cero. No hay resistencia al paso de corriente hasta una temperatura crítica.
Ya después de esa temperatura crítica, ¡pum!, se dispara la resistividad y se comporta como un metal. Por ejemplo, un superconductor que yo conozco es en un resonador magnético, de esos que hay en la caja para ir a hacerse resonancias magnéticas en las partes del cuerpo. Bueno, ellos trabajan con superconductores. ¿Para qué? Pues para generar un campo magnético increíblemente grande en ese artefacto. ¿Sí? No sé si los conocen, pero igual se los voy a poner, vean, para que los conozcan. Hay un tren que hay que cargarlo de hidrógeno y va como, no sé, va despuechado, creo que eran como 500 kilómetros o 600 Sí, kilómetros. sí, el que está en Japón, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Ese suena con levitación magnética. Para generar un campo magnético grande. Y eso es una característica muy curiosa, ¿verdad? Digamos, de los campos eléctricos y magnéticos. Para crear un campo magnético muy grande, yo ocupo superconductores. Vea, este es el resonador magnético, ¿eh? Que es que usted a una persona la pone en esa dona. Esto es un embobinado, ¿ok? Aquí hay un embobinado, ¿verdad? Y el campo magnético aquí adentro es tan grande que las moléculas de agua y de oxígeno que usted tenga aquí adentro de su cuerpo, ellas sienten ese campo magnético y se doblan. Y al doblarse, no pasa nada. Se doblan, ellas cambian su orientación hacia donde va el campo magnético, ¿verdad? Aquí adentro. Pero una vez que usted apaga esta bobina, de esos átomos de oxígeno y esas moléculas de agua que habían antes dentro de su cuerpo, que se orientaron en la dirección del campo magnético, cuando se apaga la bobina, ellas se tienen que volver a acomodar como estaban antes. Ahí liberan energía y se produce la imagen que vemos de resonancia magnética. Pero para este resonador trabajar, necesita un superconductor que genere ese campo magnético increíblemente alto. El escándalo que hace, que es que va a diferentes frecuencias y cómo afectaría diferentes frecuencias a una máquina de esas. El escándalo que hace es para, digamos, producir una frecuencia alta, ¿verdad? Una radiofrecuencia que incida en el cuerpo humano, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la cantidad de campo magnético que hay ahí depende. Hay varios tipos de resonadores. Hay de medio Tesla, 1 Tesla, 4 Teslas, y ya el súper caro, ¿verdad? El máximo son 7 Teslas apenas. Entonces, hace un escándalo increíble porque para producir ese campo magnético necesita que se produzca una radiofrecuencia bastante alta. Entonces, para que empiece a trabajar y produzca ese campo magnético, ese es escándalo. ¿Eh? ¿El campo Pero bueno, magnético tiene frecuencia o lo curioso es que, digamos, como es prácticamente es una bobina que trabaja con corriente alterna, eso hace que se produzcan radiofrecuencias, correcto. O sea, que, digamos, la señal tenga una frecuencia dada. ¿Ve? Y a partir de ahí, digamos, usted... ¿Se excitan los diferentes elementos o las diferentes órbitas o cómo incide la frecuencia en el átomo? Lo que va a pasar es que se acuerda de que cada electrón puede estar en un piso. Ok, los electrones, como yo le estoy metiendo un campo magnético al átomo, los electrones pasan de niveles, digamos, pueden pasar a niveles más altos o más bajos. Y cada vez que él sube o baja el piso del edificio, libera o absorbe energía que está cuantizada, así se le llama. O sea, en pocas palabras, un electrón que está en el piso 2. Eso que usted dice con fotones, pero digamos, aquí usted lo excita con la radiofrecuencia del imán. Correcto, con el campo. Y usted lo apaga. Así, cuando están en los pisos bajos y ellos solitos bajan, pero tiran algo, ¿no? Exacto, energía. Para poder bajar, pero ¿qué es lo que tiran? Energía. Energía con una frecuencia. Otra frecuencia de vuelta. Sí, correcto, exactamente. Y esa otra frecuencia de vuelta, a la computadora la agarra y hace la imagen. ¿Y con qué lo agarra? Ok, en ese caso así.
Okay. Aquí hay una energía, aquí hay otra. Para pasar un electrón de aquí para abajo, por ejemplo, él necesita ganar energía. La energía que un electrón necesita para pasar de nivel es igual a la constante de Planck por su frecuencia. Cuando usted en el resonador lo apaga y la molécula se tiene que volver a acomodar, la energía para volver a su nivel estable y brincar de un piso a otro, libera energía. Esa energía, ese fotón que está saliendo ahí, lleva esta frecuencia. La computadora agarra esta frecuencia y empieza a hacer una construcción de imagen. Empieza a cada punto del espacio. Sale luz. Ajá, correcto. Luz que no podemos ver. Exactamente. Exactamente. Y lo que hace la computadora es empezar a crear puntos en el espacio para hacer una imagen. Digamos, qué sé yo, imagínense que aquí está su cabeza. ¿Sí? Si aquí está su cabeza, entonces ella lo que hace es esa imagen a partir de una construcción de fotones que fueron emitidos desde su cuerpo con base a la frecuencia de los electrones que fueron reacomodados dentro de su cuerpo al apagar el campo magnético. ¿Ves? Eso es. Muy bien. Ahora sí, vea. Yo considero que todo lo que he hablado hasta el momento es importante porque ya podemos saber, por ejemplo, que si un cable se calienta, eso incide en la resistencia al paso corriente. No es lo mismo tener un cable de oro que tener un cable de plomo. Y no es lo mismo tener un cable en forma de cilindro a tener un cable de forma cúbica. Porque las resistencias en los dos son diferentes. Excelente. Ahora, como ya sabemos cuál es el principio básico de la resistencia, la resistividad y la corriente eléctrica, es donde entramos a la ley de Ohm, que es prácticamente ahora sí lo ejecutable con amor. La ley de Ohm lo que hace es la relación entre corriente y resistencia. Prácticamente es eso. ¿Eh? La ley de Ohm lo que nos dice es que si usted tiene un alto paso de corriente, o sea, si la corriente aumenta, eso se debe a que hay una baja en la resistencia. ¿Sí? ¿Bien? Ohm, en su momento, ve esto, dice, mira, qué curioso, yo le meto más corriente y eso significó que haya menos paso, o bueno, menos oposición a ese material a que pase la corriente. Muy bien. Ohm encuentra la fórmula y dice, mira, la diferencia de voltaje que yo le aplique a esa resistencia dividido entre el valor de ella misma me va a dar la corriente eléctrica. La unidad de la corriente eléctrica es el ampere. ¿Sí? El ampere. ¿Sí? La unidad de la resistencia es el ohm. Aquí se pone una A, el ohm es una omega y la unidad del voltaje es el volt. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A partir de ahora, en un circuito, el elemento que se parezca al pelo de Homero Simpson, eso es una resistencia. A partir de ahora, el elemento que tenga un palito largo y un palito corto, a eso se le va a llamar fuente de voltaje. ¿Eh? Eso quiere decir de que para tener un circuito necesito una batería y algo que consuma. Y ahí tenemos un circuito básico, el más sencillo del universo. Decimos que la batería tiene un voltaje. Entonces, cuando es el voltaje de una batería, se pone una E. Entonces yo digo aquí, mira, la batería esta, qué sé yo, voy y me la compro, 12 volts. Muy bien, 12 volts es el voltaje de la batería.
Y esta resistencia, vamos a ponerle un valor cualquiera, ahí, 6 ohms, porque me dio la gana ponerle 6. Muy bien. Bueno, entonces ohm viene y dice, mira, yo con ya sé el valor de la resistencia, sé que el voltaje de la batería es 12 volts, puedo saber cuánta corriente sale de ahí. Sí, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Pues sería 12 entre 6, 2 amperes. Ah, genial. Quiere decir que por esa resistencia pasa 2 amperes. Pero, ¿qué hacen las resistencias? Las resistencias comen, entre comillas, voltaje. Las resistencias comen voltaje. Y ahora, si yo le pregunto a usted, esto es muy fácil porque solo hay uno. Bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia? En la resistencia, usted me dice a mí, mira, la diferencia potencial en esa resistencia son 12 volts. Porque todos los 12 volts que salieron de la batería se los comió la única resistencia que hay. Por lo tanto, la diferencia de potencial en esa resistencia son 12. ¿Okay? Eso es muy importante. Las resistencias comen potencial. O sea, profe, quiere decir que una batería le salen, digamos, el voltaje que le sale se lo consume la resistencia, puede ser hasta un motor, ¿verdad? Sí, todo lo que usted tenga conectado a esa batería. Y después Todo lo que cae tenga conectado. Ajá. y después retorna a la batería en cero. Ajá, correcto. Entonces, la corriente viene y sale aquí. Entonces, la corriente viene aquí, todo bonita, pasa por la resistencia, la corriente vuelve a salir por aquí, viene por aquí y vuelve otra vez aquí. Eso es corriente, ¿verdad? La I. Pero el voltaje que sale de aquí, que es 12 volts, ¿ok? Cuando llega a la resistencia, al voltaje le pasa esto. Al voltaje le pasa esto. De aquí salieron los 12 volts y cuando llegó a la resistencia, digamos que este punto de aquí es el punto B y el punto B es este. Antes de entrar a la resistencia, véalo, aquí está. Y este, después de la resistencia, va a ser el punto C, véalo. Cuando llega ahí a B, hace esto. Llega a ese punto y aquí está C. O sea, prácticamente esta resistencia, pongámosle así, es como un Pac-Man. Y el voltaje viene aquí. Pero digamos que ella podría hacer algún trabajo también. Podría verse como un tanque y una rueda hidráulica. Puede Y verse con lo que usted quiera. que llega, se le fue la presión porque ya llegó abajo. Puede verlo como usted quiera. Puede armar el circuito que usted quiera. Si ese Profe, circuito o esa máquina o ese pistón o ese émbolo, lo que usted quiera, está conectado al circuito y tiene una resistencia, eso se come el voltaje. profe, está bien. Entonces, lo que cambia es el voltaje por el consumo, ¿verdad? Correcto. Pero, y la corriente, digamos, que sale la batería La corriente siempre va a ser la misma. Siempre. Aquí la corriente salió, pasó por la resistencia y volvió a la batería. La corriente no tiene bronca. ¿Okay? o la Ahí la corriente es continua, o sea, es Ajá, constante. ajá, correcto. Pero, Exactamente. ¿cuál es la unidad de la corriente? Aquí está, amper. Amper. Ajá, esa es la Ok. unidad de la corriente, el amper. Y el voltaje es voltaje. Volts. El voltaje viaja dentro de la corriente. Ajá, ok. El voltaje no es que viaja dentro de la corriente, no. Es curioso porque, digamos, al voltaje también se le da otro nombre, se le dice potencial.
aunque cuesta mucho hablarlo así, potencial, porque en electrostática también hay otra variable que se llama potencial eléctrico, que a veces los estudiantes confunden. A veces le dicen potencial y a veces le dicen, digamos, voltaje. Yo prefiero decirle voltaje, si uno se enreda con el otro. Sí, ¿Por qué profe, se es le, que por qué se le llama, ¿por qué se le llama potencial? Ok, vea, eh, para que entienda algo que tiene mucha relación con, digamos, con la variable física en sí. Por ejemplo, en este momento usted está en su casa, ¿ok? Ahí está en su casa. Si usted viene y se sube el techo de su casa, usted tiene más potencial en el techo de su casa, ¿ok? El potencial que usted ganó es por estar a una altura. O sea que entre más alto esté yo, más potencial tengo. Si usted viene y se tira de cabeza desde el techo de su casa y pega la cabeza así en el piso, usted se la rompe, se le hace un hueco en la cabeza. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se me hizo un hueco en la cabeza? Simplemente por tirarme desde el techo. Bueno, eso se debe a que usted está cambiando su potencial y está convirtiendo toda esa energía que usted tenía potencial en el techo, subido en el techo, y la convirtió en un trabajo. ¿Qué trabajo fue ese? Romperse la cabeza. La diferencia de potencial entre estar en el techo y estar en el piso provocó que usted se rompiera la cabeza. Esa diferencia de, bueno, adivine qué va a pasar aquí. Entre el punto B y el punto C hay una diferencia de potencial. Aquí es como si estuviera usted en el techo de su casa y este es como si estuviera ya en el piso, en el suelo, rompiéndose la cabeza. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es lo que consume la resistencia. Ella no viaja con la corriente, no. Es la diferencia potencial es a nivel de dos puntos del circuito. O sea, esto es estar en un punto antes de entrar la corriente de la resistencia y este es el punto después de haber entrado la resistencia. Esto es estar en el techo de su casa y este es estar en el piso con la cabeza rota. Hubo una diferencia de potencial porque aquí hubo una resistencia que se comió el potencial, pero no la corriente. No, se comió el potencial. Lo mismo entonces pasa cuando usted se tiró desde el techo de su casa. Se tiró desde el techo de su casa y alguien consumió toda esa energía, toda esa diferencia de energía entre usted arriba y usted abajo. ¿Quién? Su cabeza. Su cabeza se comió esa diferencia potencial y se rompió la cabeza. o Bueno, sea, a nivel eléctrico no se rompe nada. Es que la resistencia consume potencial. ok, ese potencial es el voltaje. Correcto. Ok, y entonces la resistencia va por amperaje, ¿verdad? La resistencia va por ohmiaje, se da en ohm. La resistencia que se da en ohm come voltaje y deja pasar amperaje. ¿Ve? Ujú. Yo eso lo entendí más fácil como comparándolo hidráulicamente. El voltaje es como presión, la corriente es como la cantidad de agua que pasa y la resistencia y puede ser o algo que está haciendo trabajo como una red hidráulica o ¿cómo se llama? O pasar de unas pulgadas a una cosa más pequeña y después retornar a las pulgadas. Ok, muy bien. Eso es una muy buena analogía, digamos, si lo captaste así, está genial. Eso está excelente. Para que vean, vamos ahora a ponerle dos resistencias. Pongámosle dos resistencias. Con una es muy fácil, pero ¿qué pasa cuando hay dos? Ok.
aquí está la batería. Y ahí está, vean. Ahora, vea, lo mismo, el mismo voltaje. Pongámosle 12 volts. A esta resistencia le vamos a poner, 6. Ojo, ojo aquí. Y a esta resistencia le vamos a poner 2. 6 y 2. Así, de un solo, ¡pum! Sin pensarlo. De esas dos resistencias, ¿cuál creen ustedes que es la que va a dejar pasar más corriente? ¿Cuál dejaría pasar más corriente? ¿La de 6 o la de 2? La de 2, correcto. La de 2 deja pasar más corriente que la de 6. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a ver esta configuración. A esta configuración se le llama configuración de resistencias en serie. Así se le llama. ¿Por qué se le llama resistencias en serie? Bueno, porque la corriente que sale de aquí de la batería viene por aquí, pasa a la primera resistencia, sigue avanzando por aquí, pasa a la segunda resistencia, sigue avanzando por aquí y se fue. Y vuelve a la batería. Entonces, hay una característica muy importante ahí. ¿Okay? La corriente es la misma en ambas resistencias. La misma corriente para las dos. ¿Ok? Muy bien. Quiere decir de que yo puedo agarrar esas dos resistencias y hacerlas una sola. A eso se le llama resistencia equivalente. Resistencia equivalente. La resistencia equivalente que se le pone REQ es sumar esas dos. ¿Sí? Resistencia 1 más resistencia 2. Así de sencillo. Aquí está la 1 y a esta le vamos a poner resistencia 2. Un subíndice se le pone. Bueno, entonces, yo puedo convertir este circuito en un circuito reducido, así es el nombre completo de él. Y es decir, bueno, mira, esas dos resistencias las puedo hacer una sola. Venga, entonces. Ahí está. Otra vez aquí pongo la fuente que es 12, ¿verdad? Esa no cambia nada. Pero ahora sí, esta resistencia equivalente, que fue agarrar estas dos y meterlas en una sola, sería 6 más 2, 8. 8 ohms. Bueno. Ahora sí. Quiere decir que como ya tengo un circuito equivalente, que solo hay una resistencia y hay una batería, nada más, esto es muy fácil. Aplico ley de Ohm. Corriente que va a salir de la batería es igual a voltaje entre resistencia equivalente. O sea, 12 entre 6, no. 2 entre 2, no. 2 entre 8, que es la resistencia equivalente. Entonces, pues agarro una calculadora y pongo 12 dividido entre 8. 1,5 amperes. Esa es la corriente que sale de la batería. 1,5 amperes. ¿Ven? Bueno, ahora sí, ojo aquí, ojo.
yo quiero saber cuánto voltaje come esta, la equivalente. ¿Cuánto voltaje come esa resistencia equivalente? Los 12. Todos completos se los comió. Los 12 volts se los comió todos. Bueno, pero ahora quiero saber cuánto voltaje come la de 6 y la de 2 individualmente. Individualmente. Ah, entonces un momento. Ojo. Voy a poner aquí como un cuadrito, vea. Un cuadrito. Esto va a ser R1 y esto va a ser R2. R1, la resistencia vale 6. Y en R2 la resistencia vale 2. Ajá, muy bien. La corriente por la 1 es 1,5 amperes. Y la corriente en la 2 también es 1,5 amperes. Porque la corriente es la misma para ambos. Muy bien. Entonces, la misma corriente para ambos. Muy bien. Ahora sí. Si yo quiero averiguar el voltaje en cada una, aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Pero yo ya sé la corriente. Lo que no sé es el voltaje en cada una de ellas. Despeje. ¿Cómo se despeja? Esta R que está aquí dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. Y por R, vea. Esta es la fórmula de voltaje y esta es la fórmula de corriente. Ah, entonces, significa que si yo quiero averiguar cuánto cae el potencial aquí, sería 1,5 por 6. Sí, correcto. 1,5 por 6, eso da 9. 9 volts. Ah, la primera resistencia come 9 volts. ¿Cuánto comerá la segunda? 1,5 por 2. Ah, la segunda come 3. Muy bien. Profe, es casi por lógica, ¿verdad? Si uno come 9, el restante. Ajá, correcto. Claro, claro que sí. Casi que por lógica. Lo bonito, esto se vuelve bonito cuando tenemos un circuito mixto. O sea, que haya, qué sé yo, 15 resistencias y de esas 15 resistencias están acomodadas todas en serie o en paralelo, o la suma de unas están acomodadas en serie con otras, y eso sí se hace un auténtico despelote. ¿Ve? Pero igual, uno puede sacarlo aquí por lógica, como dice usted. Mira, ahí, pues la fuente tiene 12 volts. Pues, si una come 9, pues la otra va a comer lo que le hace falta 12. Que en eso da 3. Exactamente, muy bien. Entonces, ahora sí, vea, si yo quiero graficar lo que pasó aquí con el voltaje, ¿verdad? Con el voltaje, yo tendría lo siguiente. Tendría que la batería que tenía 12 volts, llega al punto B, bueno, vamos a ponerle el punto A. ¿Cuál es el punto A? El punto A es justo antes de entrar a la primera resistencia. Este va a ser B y este va a ser C, vea. Vamos a graficar los 3 puntos A, B y C. Cuando llega A, ¡pum! Cayó. Ojo, ojo. ¿Cuánto cayó? Cayó 9. Vea, se comió 9. 9 se comió.
pero no llega a 9, llega a 3. Porque ¿cuánto fue lo que se comió? Lo que se comió fueron 9. Esa primera resistencia de ahí. 9 volts. B. Ya llegó a B. Todo muy bien. Llega a la segunda resistencia. ¡Blum! Cayó. ¿Y ahora a dónde llegó? A C. ¿Vio? Eso es lo que pasa con el voltaje. ¿Cuánto se comió la última resistencia? La última resistencia se comió 3 volts. Ahí están los 12 que tenía originalmente la batería. ¿Vieron? Así funciona. Ahora, este es un tipo de configuración. Es la configuración en serie. Vamos a ver la configuración en paralelo. La configuración en paralelo, vamos a poner aquí, resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo tienen una característica igual que las de serie. Una característica que las diferencia. Y vamos a ver, ojo. Ajá, vamos a ver, aquí está. Llega a un punto, en ese punto, flum, resistencia, y flum. Ahí está. Aquí hay que tener mucho cuidado con una cosa. El hecho que dos resistencias se vean la cara una frente a la otra, no siempre quiere decir que están en paralelo. No siempre. ¿De qué va a depender si están en paralelo o no? Es más, hagamos el mismo ejemplo, pongamos los mismos números para que vean la diferencia. Esta va a ser 6 y esta va a ser 2. Para que vean cómo cambia tener dos resistencias en serie o en paralelo. Bueno, para identificar cuando dos resistencias están en paralelo es hacer el estudio de la corriente. La corriente sale de la batería, viene por aquí y se topa un punto. Y en ese punto no hay resistencia, no. En ese punto hay una división. Y lo que pasa con la corriente es que se divide en dos. A esta le voy a poner I1 y a esta le voy a poner I2. Y de nuevo, lo había mencionado en la clase pasada, les llamo I1 y I2 porque me da la gana. Hubiera puesto IP, IM, IN o lo que sea, no importa, pongan lo que usted quiera. A eso se le llama un nodo en la terminología eléctrica. Un nodo. ¿Sí? Y los nodos tienen esa característica, dividen a la corriente en dos. O en 3, o en 4, o en 5, todo depende de lo que haya ahí. A veces lo puede dividir en las veces que usted quiera. Si aquí hay más ramas, lo dividen más. Pero no en partes iguales. No. Casi nunca es iguales. Casi nunca. Tiene que ser una configuración muy particular para que haya la mitad para un lado y la otra mitad para el otro. Bueno, ese nodo me da una información a mí muy importante. ¿Cuál? Me dice esta, vea. Que la corriente I que salió de la batería es lo mismo a sumar las dos corrientes, I1 e I2. Eso es la información que me aporta a mí el nodo. Eso es lo que me dice a mí el nodo. Bueno, muy bien.
¿Cómo hago yo para agarrar esas dos resistencias y hacerlas una sola? Bueno, de nuevo, aquí, como característica principal de dos resistencias que están en paralelo, perdón, dos resistencias están en paralelo cuando no pasa la misma corriente. Si por aquí pasa una corriente y por aquí otra, no están en serie, están en paralelo. Y en paralelo, el voltaje es el mismo en ambos o en ambas resistencias. Es el voltaje. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, ojo, agarro estas dos resistencias y las hago una sola. ¿Sí? Y otra vez volvimos a el circuito básico de tener solo una resistencia. El asunto de esta resistencia, que es la resistencia equivalente, sería, ojo cómo se suma, 1 entre resistencia equivalente, así se suman, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, se suman inversas. Cuando están en paralelo las resistencias se suman inversas. Bueno, entonces vea, venga, 1 sobre resistencia equivalente, 1 sobre 6 más 1 sobre 2. Si usted viene y mete en la calculadora 1/6 más 1/2, a ver, sin volar, listo, 1/6 más 1/2. Eso sería 4/6. 1/6 más 1/2. 2/3. Ya simplificado. Bueno, pero no es 2/3 la respuesta final. A eso me hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Darle vuelta. Tengo que darle vuelta. Tengo que darle vuelta. No se queda así. O sea, la resistencia equivalente sería 3/2. Ahora sí, ya le di vuelta. Hay que darle vuelta. ¿Yo? 3/2. Profe, disculpe, y la razón por la que hay que darle vuelta. Porque la fórmula resistencia equivalente tiene un 1 arriba, ¿lo ven? No es como la fórmula de sumar en serie, que era resistencia equivalente es igual a la suma de las dos. Ve, aquí no hay un 1 entre. ¿Lo ven? No lo tiene. Es un asunto de fórmula, vean. Aquí la resistencia equivalente está debajo de un 1. Necesito quitar ese 1 de ahí. Y la manera de quitar ese 1 de ahí es darle vuelta al número que está al otro lado del igual. Para que ahora sí quede solito resistencia equivalente. Profesor, siempre es eso. Siempre se hace eso. Si aquí le dio 15, la respuesta sería 1 entre 15. Aquí la respuesta le dio 2/3. Bueno, dele vuelta, 3/2. Si la suma de estas dos fracciones le dio, no sé, 1 sobre 1000, dele vuelta, 1000. Siempre tiene que darle vuelta. Cuando suma en paralelo. Ah, entonces ahora sí vea. Vamos a ver. Esto tiene que dar. Yo puedo saber qué corriente sale de aquí. Para saber qué corriente sale de ahí, aplicamos la ley de Ohm para ese circuito reducido. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Cuánto era el voltaje? El voltaje era 12. ¿Y cuánto es la resistencia total? 3/2. Okay. Entonces, 12 entre 3/2. 12 entre
3 medios. Eso me da 8. 8 amperes es la corriente que sale de ahí. Que va a salir de la batería. Sale de aquí esos 8 amperes. Salen de aquí. Ahora, cuando llega el nodo, cuando llega esa división, ¿cómo sé yo cuánta corriente va a ir para arriba y cuánta corriente va a ir para abajo? Ah, tengo que aplicar ley de Ohm de nuevo a cada resistencia por separado, como lo hice con el ejercicio pasado. No se va a dividir 4 para arriba y 4 para abajo. No. Tenemos que hacerlo con la ley de Ohm. Bueno, como se dividió, entonces, para la resistencia 1, esta era la resistencia 1 y esta era la resistencia 2. Esto era 2 y este era 6. Entonces, para la R1, la R vale 6. El voltaje, ¿cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje? Un momento. Paren todo. Devolvámonos. Dice aquí en morado que el voltaje es el mismo en ambas resistencias. Y las dos resistencias están pegadas a la batería. Y la batería vale 12 volts. Ah, pues claro. El voltaje en la resistencia 1 son 12 volts. Y en la resistencia 2, que vale 2 ohms, ¿cuánto es el voltaje? También 12 volts. Bueno, corriente era voltaje por resistencia. Voltaje por resistencia. Oh, no, perdón. O sea, un momento, no. Voltaje entre resistencia. Ya, perdón, ahora sí. Eso es falta de café. ¿Listo? Bueno, entonces, 12 entre 6, 2 amperes. 2 entre 2, 6 amperes. Quiere decir que cuando la corriente llegó al nodo, entraron 8 amperes acá y para arriba se fueron 2 amperes y para abajo se fueron 6 amperes. ¿Vio que no dan igual? Claro, la resistencia que valga más es la que menos corriente dejará pasar por ahí. Ah, sí, mira, 2. Y la corriente que, o la resistencia que tenga un valor nominal más pequeño, dejará pasar más corriente por ahí. Ah, sí, mira, 6. Sí, porque ¿Preguntas? entre mayor oposición, menor flujo. Y Ajá, viceversa. ajá. Correcto. Exactamente. Bueno, ahora, todas las resistencias, ok, vamos a ponerlo aquí. De hecho, voy a dejarlo aquí y me pongo una hoja más. Resulta que las resistencias tienen un objetivo. Ok, oponerse al paso de corriente. Sí, esa es una. 2, disipar energía. Esa es la segunda función de ellas. Disipan energía. Y eso hace que se calienten los instrumentos eléctricos, los aparatos eléctricos. Resulta
de que en una resistencia como pasa corriente, yo puedo calcular la cantidad de energía que disipa. Eso puedo calcularlo. Bueno, ¿cómo se calcula la cantidad de energía que disipa? A eso se le llama potencia. La potencia en física es la energía por unidad de tiempo. Energía entre tiempo es eso. ¿Sí? Entonces, para la gente que va al CrossFit, ellos producen o generan un trabajo muy grande en un tiempo muy pequeño. Son ejercicios de alta potencia, de alto consumo. ¿Sí? Pasa lo mismo con los motores en los vehículos. ¿Sí? A mayor potencia significa que producen un trabajo, cualquiera que sea, en un tiempo muy pequeño. Eso significa tener una gran cantidad de potencia. Y las resistencias disipan potencia. Energía por unidad de tiempo. En circuitos, potencia, bueno, muy importante. ¿Cuál es la unidad? Los watts. En honor a el padre de la locomotora, el ferrocarril, la máquina de vapor, James Watt. Potencia es igual a diferencia de potencial por corriente. Pero ojo, ojo, hay tres fórmulas. Esa es una, esta es otra y esta es otra. ¿Cuál sé yo cuál tengo que usar? Fácil. Usted usará la que tenga los datos. ¿Ok? Si usted tiene potencial y corriente, usa esta. Si usted tiene corriente y resistencia, usa esta. Y si usted tiene solo voltaje y resistencia, pero no tiene corriente, usa la última. Tiene tres fórmulas para hacerlo. Entonces, ojo, hagamos una cosa. Quiero saber cuánta energía disipa cada una de esas resistencias que vimos. Por ejemplo, en este último circuito. Yo vengo y digo, mira, de pues potencia, aquí tengo, eso es una maravilla, porque tengo las tres variables. Cuando usted tiene R, delta V y la I, corriente, voltaje y resistencia, puede usar la que le dé la gana. Entonces, pues voy a usar la que me dé la gana. Y por delta V. Ok, para la 1 sería 2 por 12. ¡Pum! 24 watts. Voy con el otro. Y por V. ¡Pum! 6 por 12. 72 watts. Ah, ¿qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que la resistencia 2 es la que más consume energía. Entre ellas dos. Consume mucha más energía. Vea, 72 comparado a 24. Ahora vea qué curioso. Esa potencia, uno puede saber cuánta energía por segundo hace. ¿Cuál es el significado del 72? Pongámoslo así. El 72 watts, por ejemplo, significa de que esa resistencia consume 72 joules de energía por cada segundo. Joules por segundo. 72 joules come cada segundo. Claro, ahora uno puede usar, digamos, factores de tiempo y decir, mira, son 72 joules por segundo. Podemos hacer una regla de 3, véalo. 72 joules en un segundo. ¿Cuántos joules consumirá esa resistencia en una hora? Una hora son 3.600 segundos. De ahí, pues adivine. De pues 72 por 3.600. Esto es una regla 3, de esas de las que uno ve en la escuela. De pues 72 por 3.600, eso da 259.200 joules de energía en una hora. Eso es lo que va a consumir esa resistencia.
Entonces, imaginémonos una máquina que está conectada a la corriente. Yo puedo saber cuántos joules de energía va a consumir esa máquina, sabiendo cuánto voltaje pasa por ahí, cuál es la resistencia de ella y con cuánta corriente maneja. Uno puede saber cuánta energía consume en una hora, en un mes, en un año, por segundo. Pero sí, todas las resistencias comen energía, disipan energía en forma de calor. Ya, digamos, si usted aquí tiene ese circuito y no hace nada más que simplemente pasar corriente, usted lo que va a ver es que el circuito se calienta. Entonces vemos como esa corriente eléctrica pasó por esa resistencia y la resistencia se calentó y está liberando calor. Eso es todo. Pero entonces se puede decir que un bombillo de 72 watts en una hora de estar encendido consume 259.000 watts. Consume 259.200 joules. Eso es lo que consume de energía. Una cosa son watts y otra cosa es joules. Joules, energía. Watts, potencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted, bueno, sí, usted tiene casi la misma edad mía. Cuando usted iba a la pulpería antes, que se quemaba un bombillo, y usted le llegaba y le decía al pulpero, mira, tenés bombillos de 100 watts. ¿Cuál es la diferencia entre un bombillo de 100 watts a un bombillo de 25 watts? Claro, el de 100 watts daba más luminosidad, ¿verdad? Era un bombillo que daba más luz que el de 25 watts. Bueno, ¿cuál bombillo se calentaba más? ¿Cuál bombillo producía más calor? El de 100 watts. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dejaba pasar más corriente eléctrica uno de 100 que uno de 25. Y entonces, bueno, mi mamá siempre me mandaba a la pulpería y me decía, traiga un bombillo, pero que no le den de 100 watts. Traiga uno de 75 de 25, le decían uno. ¿Por qué? De claro, porque es que el de 100 watts consume más. El recibo de la luz se le va a venir altísimo. Porque claro, se ve más bonito, ¿verdad? Se ve con más luz y todo. Genial. Pero si Joules es igual a watts, o sea, es uno a uno la unidad, se podría decir que ese consumo también es en watts en una hora, ¿o no? No, porque vea, un watt es un joule, pero por segundo. Por segundo. Esa relación que usted me está diciendo de 1 a 1, sí, es válida, pero cuando es un segundo nada más. Pero la pregunta es, ¿cuánto consume esos 72 watts en una hora en watts? No. En joules, esto. En joules, esto. En watts, habría que utilizar otra unidad, que son los kilowatt hora. ¿Ves? Es otra unidad totalmente diferente. Esta es la básica. Ajá, ajá. ¿Cuántos serían los kilowatts hora de un bombillo de 72 encendido por una hora? Ah, ok, ahora sí. Si vamos a utilizar esa otra unidad, bueno, la pregunta es, ¿qué será un kilowatt hora? Bueno, entonces hagamos, esa diferencia es muy importante, muy, muy importante. Watt consumido durante una hora. Ajá, correcto, correcto. Pero entonces va al punto, vean. Ve que esto es un... Vea, compárelo. Y eso se puede ver aquí cuando uno ve los números. 72 watts, ¿lo ve? Profe, Por sería, ejemplo, profe, si son ajá, dígame. kilo, me imagino que sería de multiplicar eso por 1000. Correcto. Pero ahora quiero que entienda una parte muy importante. Estos son watts, 72 watts, punto, se acabó. Si usted quiere saber cuánta energía consume, digamos, este bombillo, digamos que es un bombillo de 72 watts, ¿cuánta energía consume ese bombillo en una hora? Vea el número enorme que es, 259.200. Resulta que los físicos, y no solo los físicos, los ingenieros o la gente que se encarga de vender electricidad,
manejar joules es un número grande. Y entonces, imagínese usted, no sé, con solo imprimirlo en el recibo. No es lo mismo imprimir un 72 que un 259.200. Y eso solo fue en una hora. Esos 72 watts puede decir que es la potencia, ¿verdad? Que tiene el bombillo, por decirlo. Sí, correcto, exactamente. Esa es la potencia del bombillo y esta es la cantidad de energía que come el bombillo en una hora. Que produce, sí, que consume. Exacto. Como pasar watts a joules es un número grande, entonces la gente que vende corriente eléctrica dijo, mae, necesitamos cambiar esta vara. ¿Por qué? Porque imagínate que, digamos, el bombillito que tiene esta familia en esta casa, en la sala, de 72 watts, en una hora consume 259.200. Ajá. Sí, muy bonito. Eso es en una hora. En un día consume 6.220.000 joules. Y en un mes consume 186.624.000 joules en un mes. Entonces, ¿qué dice la gente que vende electricidad? Dice, madre, vean, necesitamos hacer una unidad que sea más manejable. ¿Okay? Y eso en la física no solo ha pasado con esto. Por ejemplo, si usted alguna vez ha escuchado decibeles, pasa lo mismo. Los decibeles es una unidad del sonido que se inventa para no trabajar con números muy pequeños. Y el kilowatt hora se inventa aquí en electricidad para no trabajar con números tan grandes. Entonces, claro, vea, vienen y dicen lo siguiente. Como es un número tan grande, primero, un kilowatt son 1.000 watts. Esos son kilowatts. Un kilowatt hora es una unidad que expresa energía y tiempo. Claro, kilowatt, que es energía, potencia, con la hora, que es tiempo. Y esta unidad se utiliza para facturizar, ¿ve? Tenemos para hacer facturas, para facturar el consumo. Por eso es que inventan esa unidad, porque los números son muy grandes. ¿Ven? Esa es la idea, esa es la razón del por qué existe el kilowatt hora. Entonces sería 0.72 kilowatts hora. Ok, ahora vea, si usted quiere, digamos, convertirlo a joules, véalo. Un kilowatt hora son 3,6 millones de joules. Ve lo importante de inventarse el kilowatt hora, porque si no tendríamos que hablar en millones de joules. Tantos millones de joules, 10 millones de joules, 180 millones de joules. Es un número muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en vez de decir, mira, son 7,2 millones de joules, más son 2 kilowatt hora. Ah, ahora sí. En vez de hablar de números increíblemente grandes de energía, agarramos la unidad de kilowatt hora y usamos un número más manejable. No es lo mismo manejar 7,2 millones de joules que decir 2 kilowatt hora. ¿Ven? Esa es la diferencia entre una unidad y la otra. Pero por eso es... Entonces los 72 watts encendidos durante una hora serían 0,72 kilowatts. Véalo aquí, hagamos la conversión, véalo. Ok, durante una hora eran 259.200 joules. El bombillito ese. Eso fue en una hora, ¿verdad?
Eso es lo que había en una hora. 259.200 joules. Yo quiero saber cuántos kilowatt horas es eso, para ver cuánto es lo que consume, cuánto le voy a pagar al ICE por tener ese bombillo encendido solo una hora. Eso no era Bueno, un segundo. no, eso es en una hora. En un segundo eran 72. Véalo, aquí está. Voy a ponerle de nuevo la hoja. Aquí está, véalo. Eran 72 joules en un segundo. Esos son 72 watts. Pero en una hora encendido ese bombillo son 259.200. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer para saber cuántos kilowatts es este número, agarro esos 259.200, ¿verdad? Y lo divido entre 3.600.000. Eso me daría 0,072 kilowatts hora. Y entonces, qué sé yo, imagínese usted que el kilowatt hora, ¿cuánto vale un kilowatt hora en el ICE? De ahí se lo factura. Y dice, mira, si un kilowatt hora vale 1.000 colones, ese bombillo encendido una hora tiene un costo de 72 colones en su factura de luz. Porque un kilowatt hora vale 1.000, digamos. Ahora sí, ya le capté. Bien. Pasar watts a joules y joules a kilowatt hora. Esa es la relación de unidades energéticas que tenemos ahí. Para saber, digamos, cómo es que el ICE nos factura a nosotros la luz. Y, por ejemplo, un vehículo eléctrico, si yo lo dejo conectado de una hora y me van a vender el kilowatt hora a tal precio, yo necesito saber cuál es el consumo de ese carro para calcular cuánto me va a costar en una hora. Ya sea que tenga watts o tenga joules, puedo calcular los kilowatt hora y de los kilowatt hora lo convierto en plata. Porque así es como venden la corriente eléctrica las compañías de electricidad. Excelente. Bueno, creo que por hoy ha sido. No sé qué les parece, alguna duda, alguna pregunta. Ven, no, muchísimas Ahora, gracias. no, con mucho gusto, mucho gusto. Voy a parar aquí la grabación.